Acá estamos, bienvenidos en Charlemos de Ópera. Le damos el paso a nuestro invitado de hoy, que va a ser el maestro Carlos Bieu, director de orquesta, que ya está conectado con nosotros. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Marcelo? Qué gusto. Igualmente, un gusto poder dar el comienzo de estas charlas con vos. Y bueno, un poco la idea es que conversemos acerca del tema de la ópera, que nos convoca, por suerte. Y quería preguntarte en primer lugar, ¿cómo fue tu acercamiento, digamos, a la ópera? ¿Cómo fue que llegaste a la ópera? Mira, es un camino bifurcado, no viene de un solo lugar. Yo, por empezar, empecé a estudiar música desde muy chico. Vengo de una familia donde no hay músicos profesionales, pero donde sí se escuchaba y se cultivaba la buena música eh, en ambos aspectos. O sea, mi viejo era sobre todo un gran melómano de jazz, le gustaban mucho los musicales de la época de oro de la Metro-Goldwyn-Mayer, era fanático de las películas con Fred Astaire bailando o con Frank Sinatra cantando. Ginger Roger. eh, Ginger Rogers, Sid Charisse, bueno. eh, y después, por otro lado, mi mamá, profesora de piano, no profesional, pero digamos la típica profesora de conservatorio independiente, donde, bueno, era una época donde en una Argentina tal vez un poco más culta y menos problemática, la gente, aparte de sus estudios primarios, secundarios, iba a estudiar un idioma, o iba a estudiar música, o iba a estudiar dibujo, o alguna Sí, actividad sí. Era afín, común y tener era una, habitual. claro, tener una actividad más agregándose. Bueno, hoy por ahí esas cosas pasan con otra tecnología, ¿no? Con la computación. Tal vez, ahora lo absorbió un poco la parte tecnológica o el deporte, que siempre igual también Claro. estuvo presente, pero bueno, era como de uso y costumbre, ¿no? Y de alguna manera esto de que había una práctica musical, aunque no sea profesional en las casas, viene también de la inmigración europea, donde es muy común, sobre todo en el centro de Europa, que toda la gente toca un instrumento o Sí, lo ha sí. cultivado en algún momento de su vida, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, estando en la carrera de música, en un principio en el conservatorio, lo que era el conservatorio municipal de la ciudad, en el Manuel de Falla, yo había empezado como guitarrista en esa época, entré al coro del conservatorio y enseguida me cautivó y me pegó muy fuerte la curiosidad por la carrera de dirección coral. Ajá, pero entonces Entonces, digamos que yo, tu primer acercamiento a la música, digamos, fue, bueno, más allá de que tenías a tu mamá profesora de piano, vos te dedicaste a estudiar un instrumento como es la guitarra, digamos que en ese estudiaba un momento también era... instrumento, Mm. exactamente. Después estudié canto, obviamente tuve que estudiar el piano por la carrera posterior de dirección. Lo teníamos también como complemento en el conservatorio del instrumento troncal. Sí, eh, y a la vez, bueno, cantaba en coros, ya me gustaba mucho el tema del canto intuitivamente desde el coro del colegio. Yo me encantaba participar del coro del colegio y teníamos un coro rival de otro coro, había dos profesoras de música en el colegio y según como la dirección le atribuía a una u otra la responsabilidad de los actos o de las presentaciones, lo preparaba una y lo preparaba la otra, y una era la que nos gustaba y la otra era la que íbamos por obligación. Así que ya teníamos como una opinión sobre la calidad de lo que podía ser una maestra de coro sí. en base a la propuesta y a la onda y al repertorio. Por supuesto, todo a nivel intuitivo y sin sospechar ni de lejos que yo a los 10 o 15 años de ese momento, que era un burrumín de 8 o 9 años, Sí. iba a poder estar haciendo a nivel profesional. Eh, bueno, la cuestión que a partir de los 13, 14 años, yo entro a cantar en el coro Lagunonac, Ajá. coro así de los tradicionales centenarios de Buenos Aires, Sí. de la colectividad vasca, que hacía sinfónico-corales. Y bueno, me interesó mucho la posibilidad de cantar en un coro grande, en un coro sinfónico que cantara con orquesta y que yo pudiera tener una experiencia de estar desde atrás de la orquesta sinfónica. Y ahí pasaron dos cosas que para mí fueron importantísimas en lo que vos me preguntás. Primero y principal, tuve mi primer grupo de amigos
donde yo tenía un sentido de pertenencia. Porque si bien tenía muchos amigos en el barrio, cuando era chiquito, después en la primaria, después en la secundaria, siempre eran ese tipo de amigos que se forjan a partir de la cotidianeidad, de compartir un espacio escolar en este caso, pero son muchos menos los que, terminada esa etapa, después vos los conservás por afinidad, ¿no es cierto? En cambio, yo aquí empezaba a tener un grupo de amigos que todos hablamos el mismo idioma, todos eran estudiantes de música, todos tenían sueños artísticos, todos éramos compañeros de algo que habíamos eh, empezado a transitar electivamente, que no Sí. venía por la imposición de la educación. Entonces, en ese sentido, digo, o sea, yo ya no era el bicho raro que iba a hablar como era maduro prematuro con las autoridades cuando había algún quilombo y era el delegado del curso, o el que tocaba piezas clásicas en los actos, o el que instigaba para formar un coro y dirigirlo, porque yo, mi primer coro fue el coro del colegio, que lo dirigí yo mientras la profesora cobraba el sueldo. Entonces, Así que esta cosa de la dirección y de encabezar, digamos, de estar viene por ahí. al frente de las cosas, ya venía de chico. A partir de los 13, 14 años. Ujú. O sea, un poco posterior a la etapa inicial instrumental, donde yo me conecto con el canto, con la voz humana como instrumento, y empiezo bueno, de la mano de esta práctica coral y de tener un grupo donde, como te decía, pasaron dos cosas. Una era esto, el grupo en sí mismo, que tenía implícito, por ejemplo, que hacíamos reuniones donde de repente veíamos una ópera. En esa época empezaban a existir las videocaseteras de Ujú. VHS y teníamos una persona conocida del grupo que traía de Nueva York los videos filmados de la televisión, de las transmisiones en vivo del canal del Met. Y bueno, nos reuníamos a ver las óperas. Claro, y Eh, decir, ¿y cuál fue digamos, el primer acercamiento a una ópera? Así como decir, uy, descubrir que existía una cosa que se llamaba ópera, ¿fue a través de estos videos o ya tenías, por haber escuchado discos o haber escuchado transmisiones de la radio, viste, en esa época se buena transmitían pregunta. las funciones del Colón? Bueno, no sé, ¿por Sí, dónde empezaste? yo escuchaba mucho voces, va, mucho no, pero digamos era habitual en ese sentido mucho, voces líricas en algunos discos que había en casa, de Ajá. cantantes históricos, tipo Beniamino Gigli, Caruso mismo, Tito Schipa, porque resulta ser, según como me contó mi familia en su momento, que sobre todo por el lado paterno, por el lado materno, perdón, mis bisabuelos eran bastante operómanos. Ajá. Mi bisabuelo era italiano, era napolitano, era asiduo concurrente al San Carlo de Nápoles, y la llevaba mi abuela de chiquita al San Carlo. Entonces, de ahí venía la cuestión. De hecho, yo me acuerdo una cosa muy patente que me quedó muy grabada en la mente, eh, de una película que ya era vieja cuando yo era chico, pero bueno, no tan vieja como lo sería ahora, que es El Gran Caruso, donde cantaba Ah, Mario sí, Lanza. Mario Lanza, sí, me acuerdo. Y mi abuela y mi mamá me contaban que mi bisabuelo, que todavía vivía cuando se estrenó esta película, decía, ma che il gran Caruso, Caruso cantaba con la voce in maschera y questo Mario Lanza canta de garganta, apretando Sí. la gola, ¿no? O sea, decía que Mario Lanza no era un buen No era Caruso. postulante para hacer la película de Caruso porque Mario Lanza cantaba de garganta. O sea, gente que más o menos desde la opinión del oyente medio de ópera, que bueno, sabe ahí a medias, pero sabe alguna información, era algo que bueno, que en esa época yo no entendía nada, me parecía un dato Sí. curioso. Esta cosa que tiene, Después, digamos, la italianidad, digamos, que tiene como incorporado el canto como si fuese una uff, cosa, como hacer los fideos, digamos, ¿no? Como si fuese lo mismo, absolutamente, ¿no? Tener incorporado esa absolutamente, manera de cantar como una costumbre absolutamente. propia, ¿no? Absolutamente. Y después, bueno, la segunda de las dos cosas que ocurrió en esa época, junto con el grupo y con empezar a ver óperas así, en realidad son tres cosas. En la secundaria había en esa época, que no entendí nunca más por qué no se hizo, porque era fascinante y fabuloso como proyecto cultural, había un abono para estudiantes secundarios del Teatro Colón, al que yo me aboné, por supuesto, yo estaba en tercer acto en tercer año, mira, mira qué fallido, feliz.
de la Es formación secundaria profesional, se y llama eso. tal cual, tal cual. Y empecé a ir al Teatro Colón, a la platea del Teatro Colón, por una módica suma muy económica, al abono, que eran 6 funciones al año de distintas óperas, un ballet y un concierto. Y a la vez, transcurría por ahí el año 80, 81, se dio ese fenómeno increíble que fue el Otelo de Plácido Domingo en Buenos Aires, al que yo no llegué a ver en vivo, y después vi la versión de Otelo en estos DVD de los amigos, en versión del Met. Pero hubo tal difusión de ese Otelo, donde Domingo estuvo desde el programa de Minguito hasta el programa de Mirta Legrand, hasta bueno, las disquerías, fue la época que Domingo grabó también ese famoso y El disco de controvertido disco tango. de tangos. Sí, me acuerdo que Entonces, entre función y función del hotel lo grababa el disco de grababa, tango. exacto, exacto. Y en el medio se fue a Brasil a grabar una publicidad, además, de fenómeno. Pero bueno, ahí me acuerdo que yo iba un sábado de la mañana, me llevaba a mi viejo al conservatorio, porque yo tenía guitarra a las 9 de la mañana del sábado, e íbamos escuchando la radio municipal, supongo, y pasan a Plácido Domingo. Y yo escuché esa voz y no podía creerlo. Entonces, a partir de ahí me enamoré de eso, y hay algo que te va a tocar de cerca. No paré hasta, o sea, deseé fervientemente la posibilidad de escucharlo en vivo. Y eso ocurrió en la famosa Tosca que dirigió tu padre en el 82. Cierto, cierto. Así que, bueno, un poco eso, el grupo de gente, el abono de la secundaria, los videos de esas primeras videocaseteras que nuestro amigo traía de Nueva York, y el Otelo de Domingo, y 2 años después, o 1 año después, este sueño cumplido de escucharlo en vivo en La Tosca, en el teatro, me terminaron como de atrapar. Yo me acuerdo que venía de la secundaria, llegaba a casa más o menos a la 1:30, y a esa hora había un micro programa de una media hora que conducía el gordo Juan Carlos Montero, Mm, que se llamaba Voces de la Lírica Universal. Y yo ponía para grabar los cassettes virgen, para grabar de la radio, y esos fueron mis primeros cassettes de ópera, que eran las arias de distintos cantantes que yo empecé a conocer a partir de ese programa. Y mira vos. después tenía una compañera de secundaria cuyo padre era muy melómano, y que era el que me llevaba y me traía a mi casa y del teatro a mi casa en los abonos del Colón, porque ellos también eran abonados, teníamos sitios contiguos. Entonces, como yo les quedaba de paso, me pasaban a buscar y me traían, que tenían un montón de discos de ópera. Entonces yo le empecé a manguear esos discos, y me acuerdo que le tomaba el tiempo al disco para ver en qué lugar convenía dar vuelta el cassette para que no se cortara música. Lo Y que era, tengo todavía conservo esos cassettes. Después tenían una fajita con un diseño, ¿viste? Donde, bueno, ahí tengo mis primeras óperas y donde empecé a escuchar. Imagínate que era la época de la plenitud de Domingo, de la aparición de José Carreras hasta su enfermedad, o sea, José Carreras en plenitud, la plenitud de Pavarotti, vivían y seguían cantando todavía Sutherland, Caballé, Ileana Cotrubas, Renata Scotto, Milnes. Raina Cabaivanska, Milnes, la plenitud de Capuccilli, la plenitud de Renato Brusón. Yo lo vi cantar en el Colón a Nesterenko en vivo, Nabucco, lo vi, o sea, recién en esa época empezaban a salir como una joven generación futura, Samuel Reimi, Claro, viste, Áñez Balsa, sí, June Anderson, viste, o sí, sea, gente que ya está prácticamente retirada a esta altura. En esa época todavía no habían empezado, recién empezaban. claro. Entonces, me tocó esa época donde, si bien los viejos me refiero a la gente mayor, respetuosamente, ¿no? Del Colón me decían, estas son unas temporadas de porquería y 2 o 3 cosas más o menos así. Temporadas eran las que yo escuchaba cuando Claro, venía del Mónaco, bla, bla, bla. todo tiempo Pero pasado digamos, fue mejor.
pero yo estaba acostumbrado a que no solo todos los días, todas las semanas, durante todo el año, venía una orquesta importante en gira con algún gran director internacional y bla, 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 sino que había mínimamente 10 12 títulos donde todavía tenías esa estructura de temporada de verano en el Parque Centenario, después el repertorio italiano, después el repertorio francés, después el repertorio alemán, después tenías los grandes genios en plenitud, como Oswald, como, digamos, discípulo de la Ballman y con todas esas primeras producciones. Me acuerdo la Electra Negra, la del manicomio de Oswald, Sí, con la dirección de Ferdinand Bleidner, con Johanna Mayer y con Ute Vincing cantando la sí, Electra. O sea, y yo a la vez tuve la fortuna, después de que terminé la secundaria, como ya estudiaba canto, estudiaba con África de Retes en el conservatorio, estudiaba particular con Ricardo Catena, que acaba de morir hace 2 meses atrás, sí, a los 100 años. Así que bueno, un homenaje también al maestro tal Catena. cual. Y bueno, se ve que más o menos dentro de mi mudez andaba bastante bien y entré al coro del instituto como refuerzo para un Requiem de Penderecki, y como Llamarela veía que yo, que era el director del coro del instituto, yo leía, porque ya era músico, era director de Claro. coro a esa altura, me propuso quedarme fijo en el coro. Y estuve hasta que el coro se disolvió al principio desde los 90, 88, 89, 90, y ahí trabajé con Janos Kulka, con Serge Bodó, con Hager, veía las óperas que dirigía tu viejo, veía a los directores de afuera que venían, lo vi dirigir a Gavazzeni cuando yo era muy viejito, la última vez que vino acá, que creo que vino con la Orquesta de la Scala. Eh, la verdad que, bueno, uno ahora lo ve en retrospectiva, pero era cotidiano en esa época y vos tenías acceso a ver eso. Sí, es cierto. Podías entrar a los ensayos, podías ir a los conciertos, estaba Juan Carlos Orsi con la Sinfónica Nacional, que los conciertos eran gratuitos. Eh, Había todo un movimiento musical, el maestro ruso con el coro Bach y con la Wagneriana, donde se hacían grandes sinfónico-corales todos los años, que es una tradición que se perdió Sí, lamentablemente, eh, y, y, y donde si vos viajabas ya un poquitito más grande, al interior, por ejemplo, bueno, yo ahora estoy en Mar del Plata, ciudad en la cual yo gané el concurso de director titular, donde tu papá y el maestro ruso estaban en el jurado. sí. Y cuando yo vi por primera vez la Sinfónica de Mar del Plata, sin sospechar que algún día, 10 años después, yo iba a ser su director titular, la Orquesta de Mar del Plata tenía 85 músicos. Ahora el otro día me encontré con un amigo integrante de la orquesta y la orquesta no tiene ni 45 cargos en este momento. Sí. Bueno, eso es un poco la realidad que tenemos, pero antes de entrar en la realidad de hoy, que ya vamos a llegar también, vos estuviste dando una serie de pautas ahí cuando contabas a quienes veías desde el coro y bueno, hiciste mucho foco, digamos, en los directores de orquesta. Entonces te pregunto, ¿cómo fue que se te dio, digamos vos, que estabas tocando la guitarra y cantabas, cómo fue que decidiste un día decir, bueno, el lugar en el que quiero estar es ahí, ahí con esa batuta? Lo acabo de nombrar recién así fortuitamente y ahora lo hago ya explícitamente. Creo que la gran definición de volcarme hacia la dirección de orquesta, no de ópera, Mm, lo de la ópera venía por el lado de lo que hablamos recién, pero venía más como público, como melómano, como admirador de la ópera. Pero la dirección de orquesta viene justamente de cantar en el Laguno NAC, en las oportunidades en que cantábamos con orquesta, sobre todo cuando lo hacíamos con la Sinfónica Nacional y lo teníamos a Juan Carlos Orsi adelante. A mí Juan Carlos me marcó muchísimo en mi carrera porque primero fue el primer director de orquesta que yo como identifiqué y tuve relación y hablé con él y le pedí un autógrafo y además estando en el coro no era que lo veía en la función, sino que venía a ensayar, entonces también veía cómo era la mecánica, lo que pedía, cómo se expresaba. Y cuando yo tuve un director de orquesta ahí adelante, que había visto muy pocos y siempre de espalda como público, dije, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer eso. Y fue ahí que yo decidí eh, dejar la guitarra, que era un instrumento que para la dirección de orquesta no me servía, si bien me había dado mis primeras experiencias en público y de música de conjunto, y toqué como solista con orquesta cuando tenía 17 años y todo, pero era un instrumento que no me servía
para los fines de dedicarme a la dirección orquestal, y me puse a estudiar un poquitito más el piano. Empecé a tomar clases con Francisco Botti, que era el pianista de la Filarmónica. Estudié 3 años con él, aparte de lo que eran los pianos complementarios del conservatorio y después de la facultad, donde estudié con Elsa Carranza en la Universidad de La Plata. Y cuando terminé la secundaria, justamente entré ahí a la Universidad de La Plata a la carrera de dirección orquestal, de cajón. Decidiste directamente, esto es lo mío, y ahí fuiste. Sí, sí, con el prejuicio de esos años, pensá que yo entro a la universidad en el año de la normalización, recién empezaba la democracia, había empezado en diciembre del 83 la democracia, y yo ahí terminé la secundaria y empecé la universidad en marzo del 84, por lo cual había toda una efervescencia de nuevos planes, de sacar los planes de la época del proceso y bla, 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 y un poco por esa cosa de no tener una familia de músicos que me orientara, a pesar de que siempre me apoyaron, vos los has visto a mis viejos Sí. siempre estar presentes y demás, y siempre fue así, gracias a Dios, pero no había un consejo de cómo manejarme, y siempre estaba el prejuicio de, bueno, de dedicarse a una profesión de las tradicionales y que la música era como un hobby. Sí. Entonces yo me acuerdo que ese verano, ¿De qué vas a vivir? una, Era la famosa frase, ¿no? claro, para hacerte la corta, yo ingresé a Derecho. Claro. Hacía a la mañana el curso de ingreso en Derecho y a la tarde el curso de ingreso en Dirección Orquestal en la Universidad de La Plata, viaje por medio. Y a la vez me había inscrito en el ISER porque yo tenía ganas de ser locutor. A mí me fascina al día de hoy la radio. De hecho, he logrado, por ejemplo, en mi época acá en Mar del Plata, logré tener en lo que era la radio clásica acá en Mar del Plata un programa donde yo explicaba, hacía los avances de lo que la orquesta iba a presentar en los conciertos. Y me di el gusto de tener mi programa propio. Y cada vez que veo un programa de radio, los periodistas del medio nuestro se ríen porque cuando yo voy a un estudio dicen, sáquenle el micrófono, porque yo monopolizo, pongo primera y entro a hablar, ¿viste? Y bueno, me quedó eso pendiente, me quedó Bueno, está pendiente en muy ese... pendiente el tema de la voz, digamos. Vos empezaste en un coro, a través del tema de la voz, te llamaron la atención los cantantes, el tema de la radio y de la locución, digamos, son todos caminos que van bastante paralelos, digamos, ¿no? Muy Y paralelos, sí. claro, y esto, bueno, vos nos contabas ahora que habías estudiado en la Universidad de La Plata, obviamente te recibiste ahí, pero ¿cuáles fueron, digamos, tus referentes como directores de orquesta, de los cuales vos puedas decir, bueno, la verdad a mí me llamó la atención tal cosa de este maestro, tal cosa de tal otro? ¿Qué fue lo que te, digamos, donde, viste, esas cosas que uno aprende por fuera de las instituciones, digamos, ¿no? Por fuera de lo institucional. Absolutamente. Y que te diría que sin minimizar y sin ser injusto con la formación académica, porque fue excelente, eh, y le debo a grandes maestros todo aquello cuanto yo puedo hacer ahora desde el punto de vista técnico, analítico y demás, pero coincido con vos, que uno muchas veces siente sus maestros gente con la que no estudiaste directamente, pero que han sido modelos muy potentes. En un principio te diría, me acuerdo muy puntualmente de un concierto que se pasó por televisión, que era todo un programa Tchaikovsky con Zubin Mehta muy joven dirigiendo, con Rostropovich tocando las variaciones rococó, y después Mehta haciendo 1812. No me acuerdo ni dónde era, pero me acuerdo que lo vi a Zubin Mehta en la televisión, y a mí me impactó mucho el temperamento, la presencia, el porte, la energía, y Mehta fue y sigue siendo hasta el día de hoy uno de mis grandes modelos. Después, un poco derivado de mi vida instrumental, donde en la época que yo di mis primeros conciertitos de guitarra, éramos dos compañeros que éramos los avanzados del curso, y uno era muy técnico, yo era el expresivo. Y seguí en la dirección por esa misma línea. Entonces ahí me conecté con tu viejo. Sin saberlo, lo que se hablaba, por ejemplo, yo me acuerdo de estar en una clase de canto con África de Retes y hablar de los directores que en ese momento estaban en danza en el teatro, de los nacionales, que estaban tu papá, estaba el maestro Chenzabela, estaba Bruno Dastoli, eh, a veces dirigía Russo todavía en esa época en el Colón, y el comentario era, sí, pero el que es expresivo, el que te hace cantar, el que siente, es Mario, ¿no? Y, y como yo encima me enamoré de la literatura pucciniana, y tu viejo era el artífice de Puccini en Argentina,
desde aquella Tosca, que fue cuando yo lo vi por primera vez en adelante, bueno, Mario Peruso fue para mí como el paradigma operístico nacional. Después conocí a Leonard Bernstein a través de filmaciones y a Claudio Abbado. Claudio Abbado, muy joven, lo conocí dirigiendo un film sobre el Barbero de Sevilla para Conciertorama, con Teresa Berganza, Luis Alba, Germán Prey, que está ahí, todavía está en YouTube. Y ahí vi dirigir a Abbado, que lo toman solamente en la obertura en un momento, pero dije, wow. Y después, bueno, Leitner, obviamente, y Hager. Hager ya estando en la carrera de dirección orquestal, en el primer año de la carrera, me acuerdo que vino acá con una orquesta que fue el hiperseleccionado de las mejores figuras de todas las orquestas profesionales de acá de Buenos Aires. Hizo la integral de las 9 sinfonías de Beethoven, y nuestro maestro, me acuerdo que interrumpió las clases de la universidad y pidió un permiso especial en el Colón para que todos fuéramos esa semana a la totalidad de los ensayos de Hager de la integral de Beethoven, que bueno, es un repertorio básico para los directores de orquesta, Claro, ¿no? Tener claro. las 9 sinfonías. Y a mí me impactó mucho Hager también, porque era la síntesis de la simpleza a nivel escolástico derivado de Markevich, de Swarovski, que es un poco la línea de escuela de dirección que yo estudiaba, pero a la vez esta magia del tipo carismático, ¿viste? Y canchero en el podio, de tenerla sumamente clara y de hacer magia. Así que bueno, un poco eso, Meta, Hager, Peruso grande Sí, porque el Peruso, chico no Peruso, dirige. Peruso bisabuelo. No, el chico dirige también, pero Sí, dirige escena. pero no se dedica a ese tema. Y escúchame, y esto que vos decís, bueno, obviamente con los personajes que estás nombrando, digo personajes, Y porque Juan Carlos Orsi, Juan Juan Carlos Carlos Orsi Orsi a la también. cabeza, que Has, era el que determinó mi vocación. claro, has nombrado directores que son más sinfónicos y otros que son más operísticos, digamos, y vos a pesar de que haces, digamos, los dos repertorios, creo que tenés una inclinación, digamos, especial por el tema de la ópera. Hoy creo que sos dentro de lo que es la dirección Claro. orquestal en la Argentina, bueno, un referente de la dirección de ópera. Y entonces, contame, digamos, qué fue lo que te llevó a decir, bueno, más allá de esto que contaste de tu predilección por el canto y todo esto, a elegir, digamos, no solamente el lenguaje operístico, digamos, como forma de expresión, sino también el repertorio, digamos, que vos hacés. A ver, primero y principal, creo que salvo cuando me invitaban o cuando por el abono de la secundaria las entradas eran baratas por el perfil del abono, siempre yo iba parado al Paraíso. Entonces en algún momento dije, yo quiero estar ahí cerca, pero no me podía pagar la entrada. Así que yo creo que trabajo en el Foso de Ópera para ver a los cantantes ahí cerca porque soy fanático de ellos. Más cerca imposible, digamos, mejor que primera Como fila. no, como no lo pude hacer cantando, porque después, bueno, mi voz no dio para más, eh, eh, nada, mi vínculo con la voz y con lo que yo no podía hacer cantando lo hacía desde el acompañamiento a los cantantes. Bueno, Eso por un lado. un poco te diría que todos somos un poco cantantes frustrados, digamos, y por eso nos Bueno, dedicamos a hacer claramente, algo que está ahí relacionado, ¿viste? Yo no me claramente. animaría a estar ahí parado nunca, entonces yo prefiero estar desde el otro lado. Claramente. Lo segundo, y que te diría que ahora con la madurez lo pongo en primero en la lista, es que me di cuenta que a mí con la música sola no me alcanza. Eh, Me considero muy humildemente una persona de teatro. Necesito la integralidad, necesito la historia, necesito el contar un cuento, necesito la personalidad de un personaje efectivo y concreto que esté en el escenario. De hecho, cuando yo dirijo repertorio sinfónico puro, me imagino imágenes, historias, escenografías, ámbitos, momentos del día, distintas luces, si es lúgubre, si es luminoso, si es invernal, si es veraniego. Necesito de eso. Entonces encontré, paralelo al abono ese de estudiantes secundarios del Colón, había un abono en el Teatro San Martín, donde yo vi grandes obras icónicas de todas épocas del teatro. Vi desde Esperando Godot, de Samuel Beckett, hasta el famoso Hamlet de Alfredo Alcón y Elena Tacisto en plenitud de Alcón.
vi mucho teatro contemporáneo, vi mucho teatro clásico. Y cuando encontré esa arte que juntaba mis dos amores, que eran el teatro y la música, dije, acá me quedo. Y después tercero, junto con esto de la broma de lo de estar en primera fila y tenerlos más cerca, y esto que te decía de recién, está también el hecho de lo que vos un poco concluiste cuando hablábamos de la locución, del coro. Uno se enamora de la voz humana como instrumento. Me parece que el sonido, esta cosa que tiene hasta casi atlética el cantante de ópera, de tener esas voces increíbles, bellas tímbricamente, pero con ese poder de emisión que suenan sin micrófono para todo un teatro arriba de una orquesta, me parecía como una cosa animal, ¿viste? Y yo que me muevo más por la víscera que por el raciocinio, me generaba una cuestión de emoción escuchar cantar a pleno, y sobre todo cuando te tocan esos cantantes viscerales. Yo me acuerdo de la Manon Lescaut que hablábamos el otro día en privado con Hermano Mauro, aquella que cantó Leona Mitchell cuando vino la primera vez acá a Buenos Aires. Era esa cosa animal de cantar, o Gegam Grigorian, o mismo Domingo, obviamente, o Lescato en soprano, o la Cosotto en mezzo, esa gente que cantaba con esa pasión que hasta ponía en crisis lo técnico y la salud vocal por ponerle sangre al rol. Claro, por lo expresivo, ¿no? Y esto me lleva al final de tu pregunta, porque vos me decías el repertorio, y Tal el cual. repertorio nació por esa afinidad. Nació por esa afinidad. A mí me pones sangre, muerte, conflicto, quilombo, y yo ahí me muevo bárbaro. Me pones a dirigir comedia y lo dirijo bien y me divierto y me río, pero me está faltando, es como Está de una faltando sal, liviandad. ¿no? Es como una comida sin sal, Claro, digamos. claro, ¿entendés? Entonces, naturalmente, y un poco por la sangre mía, yo tengo apellido francés, que perdí una X al final en la inmigración, pero bueno, 75% de mi sangre es italiana. Y de hecho ahora puedo decir con mucho orgullo que soy italiano, desde hace relativamente poco tiempo, después de pedir turnos en el consulado durante más de una década. Entonces, me salió por ahí, además también por la afinidad del idioma. El italiano siempre me resultó muy fácil, yo prácticamente lo hablo de corrido y entiendo todo, aunque jamás estudié en una academia. Ajá. Entonces, no sé, será que, bueno, me conecté con ese repertorio primigeniamente. A lo mejor si hubiera empezado a escuchar von Weber, Wagner y, no sé, otra cosa, hubiera venido por otro lado, o si hubiera empezado a escuchar Gounod, pero por ejemplo, en la ópera francesa, que es un género que yo he hecho menos dentro de mi dirección de ópera, eh, vos me pones un Werther adelante y yo lo siento con la misma pasión que siento el repertorio italiano, porque tiene no es una cuestión solamente musical, es el combo del dramatismo de la historia. Cuando la historia es sustanciosa y cuenta cosas, digamos, de trama profunda, ¿no es cierto? Donde hay que involucrarse, como yo no acompaño como un acompañamiento rítmico, armónico, y que ahí arriba se arreglen que son los que están actuando, sino que participo y siento, trato de que la orquesta también tenga el color de lo que ocurre, y que desde cómo la gente recibe la orquesta también tenga la emoción, y que el propio cantante ahí arriba tenga la arenga por parte de la orquesta del coraje con que tiene que cantar el rol. Para mí la orquesta es un personaje más. Exacto, te iba a decir Entonces, que vos haces un repertorio donde la orquesta, digamos, no es un mero acompañamiento, sino precisamente claro, es un personaje más, un modo de expresión, digamos, a la par de los cantantes, sobre todo cuando absolutamente, haces este verismo o ese tipo de cosas. Aunque de absolutamente. la mitad, digamos, de su periodo Verdi, digamos, de la mitad en adelante, también hace un uso de la orquesta que, digamos, claramente es un personaje más que está ahí acentuando lo que está pasando arriba del escenario. Pero ¿cómo tiene que ver? Absolutamente. Discúlpame, te decía, digamos, un poco cómo tiene que ver las influencias culturales, digamos, en la formación de uno, ¿no? En la sensibilidad de uno. Esto que vos decías, tengo el 70% de la sangre italiana y un 25, un 30% de sangre francesa, y hiciste referencia precisamente a esos dos repertorios, ¿no? Es a donde uno, aunque no quiera, digamos, tiene la sensibilidad puesta. Es un Sí, poco así. absolutamente.
absolutamente. Además, yo considero que la música tiene como un impacto directo aún en la gente que no tiene una preparación, digamos, no profesional. Y creo que esa música, en particular de la que hablamos, que tiene que ver con el repertorio romántico, el repertorio verista, sobre todo el repertorio latino en Mm. algún punto, genera ese impacto muy fuerte. De repente el repertorio germano, operístico, el verdaderamente germano, no lo que está en alemán, que es ópera italiana anterior, tipo Mozart o algo así. Claro. Hablo de von Weber en adelante, de Freischütz en adelante, que es donde empieza la verdadera ópera alemana, por llamarla de alguna forma, y después, bueno, ni que hablar, después con Wagner y demás. Eh, Creo que hay no solo el elemento cultural que vos bien mencionás, sino que es música, digamos, más compleja desde el punto de vista intelectual para descifrar. No tiene ese impacto directo de estar siendo música incidental de la telenovela que vos estás viendo en el escenario. Lo estoy diciendo de una forma muy burda para que Sí, sí. quienes lo vean y no sean técnicos lo entiendan, pero no lo estoy diciendo desde un punto de vista peyorativo, lo estoy diciendo todo lo contrario, como la virtud que tiene ese tipo de lenguaje. Y yo por ahí he entrado en conflicto a veces con algunos colegas, sobre todo más innovadores o de corrientes un poco más, más modernas o más progresistas, digamos, no sé cómo llamarlo, en cuanto a que, bueno, que un profesional tendría que poder hacer todo y desprenderse un poco del repertorio tradicional y mostrar más lo que se hace hoy y estar al servicio de esto y bla, bla, bla. Y yo coincido con eso en algún aspecto, pero no puedo dejar de decir algo que, aunque a otro le parezca muy básico, para mí es mi realidad. Yo elegí ser músico a partir de querer hacer la música que a mí me conmovía cuando yo era público. Claro. Entonces, por supuesto que yo hago con todo placer cualquier tipo de lenguaje y que tenga una capacitación técnica para hacerlo, pero puestos a elegir, yo elijo aquello que era lo mismo que elegía como público. Claro, sí, ¿Entendés? lo que te llega a vos sensiblemente, digamos, Claro. obviamente. O, Claro. o sea, yo estoy de acuerdo que no puede ser, sobre todo un teatro moderno, donde solamente programes, no sé, Traviata, Bohème y Carmen, pero tampoco podemos hacer por trillado o porque son óperas tradicionales, un abandono de ese repertorio en pos de reemplazarlo de un día para el otro por todo otro repertorio que tiene que ir haciéndose conocer y tener su lugar en forma paralela al gran repertorio, pero el gran repertorio es lo que ha hecho de la ópera el género popular que es y con la demanda multitudinaria que tiene alrededor del mundo. Entonces, yo me siento inclusive hasta un defensor de la ópera, cultivando los repertorios tradicionales. Además, no todo es tradicional, porque, por ejemplo, el compositor que yo más he cultivado es Verdi. Yo he hecho mínimamente 14, 15 títulos verdianos. Eh, Diferentes, Sí, sino óperas diferentes de Verdi. Y a mí me ha tocado hacer de repente I Due Foscari para el Colón. Y no es un título tradicional, es no, Verdi. sí. Es un lenguaje tradicional de un primer Verdi, casi medio belcantista, pero no está en mis repertorios. No es Trovatore, Traviata, Rigoletto o Aida. Claro, no forma parte del repertorio tradicional, digamos, de las obras más hechas o más transitadas y precisamente, bueno, está bien que se Claro, conozca, digamos, también, ¿no? Hernani, es decir, hay un montón de obras que son exacto, interesantes, exacto, musicalmente hablando, digamos, y que por exacto. no formar parte quizás ni del repertorio tradicional ni de una expresión más contemporánea y moderna, también a veces se dejan de lado. Pero un poco Exacto. yendo a esto que decís vos y la expresión y volviendo al tema de las voces, que fue lo que te fue llevando a la ópera, contanos cuáles son, digamos, los tipos de voces que a vos más te llegan o te gustan, o, digamos, no estoy hablando de, obviamente que vas a dar algún ejemplo sin duda, pero que lo puedas decir como qué tipos de vocalidad, digamos, la que más te llega. Y yo soy antiguo, yo soy de los líricos y de los espintos. O sea, me gustan todas las voces, a todas les encuentro belleza, virtud, emoción. Depende también del repertorio, ¿no es cierto? Pero digamos, como cosas genéricas, si vos me decís como sonoridad, Claro, como modelo de voz, yo escucho
una voz como la de Giacomini, una voz como la de Martinucci, una voz como la de Del Mónaco, como Corelli, ni que hablar, Domingo, que si bien siempre fue un lírico, pero tenía esa forma de cantar Spinto que lo hacía arribar a un repertorio que a lo mejor por temperamento y por color de voz le compensaba lo que en realidad era la verdadera naturaleza de su voz, ¿no? Sí. Eh, esas son las voces que a mí me mueven. Dimitrova, Marton, o sea, yo he sido un fanático del Escoto, que si yo no la escuché nunca en vivo, pero decían que era una voz que no era muy grande, y en realidad la evolución del Escoto ha sido empezando como una lírico ligera, cantando después un repertorio más lírico, después un repertorio más pesado, hasta que lamentablemente terminó siendo una dramática soprano, no una soprano dramática, porque ya estaba tan baqueteada la voz que bueno, sonaba un poco latoso y con mucho vibrato, pero digamos, desde el temperamento, la forma de cantar de Escoto, la emparento con lo de Domingo, es una voz más lírica, pero que cantaba como Spinto. Claro, hiciste Entonces, igual mención a la mayoría de las voces que nombraste en general son voces grandes, ¿no? Digamos, son son voces grandes. voces de Me volumen, gusta, a digamos, mí, de colores sí, oscuros, digamos, ¿no? yo tengo ese prejuicio, o sea, y sigo teniendo ese concepto. No vamos a dar nombres, pero digamos, en el mundo están faltando esas voces, salvo algunas excepciones, ya no es tan frecuente. Y creo que no es tan frecuente por un motivo peligroso. No sé si es que se fueron extinguiendo porque hubo una mutación en la genética del ser humano. Creo que muchas veces esas voces no están en la garganta de un cuerpo que sea interesante hoy en día para los aspectos visuales que exige la ópera. Entonces, no son ni siquiera tenidas en cuenta por una agencia para proponerlos para un cast, porque creo que las voces están, pero ya hoy en día, con el tema del famoso physique du rol y de que, bueno, vos interpretás Chocho San y si la cantante no se ve de 15 años, ya la descartás porque una de 30 es una vieja y no da con el rol, y el regisseur no la quiere, es un problema, porque hoy en día, como son los conceptos actuales, una Birgit Nilsson o una Montserrat Caballé no hubieran hecho carrera. Es cierto, es cierto. Entonces, yo creo que, bueno, ahí entramos en el conflicto de que es una ópera, porque si bien es teatro cantado, no deja de ser una partitura de música donde lo importante es que vos tengas la dote técnica y la característica vocal para afrontar maduramente con todas las letras el rol. Y es una paradoja que vos te tengas que ver como una chica joven cuando a lo mejor necesitas pasar los 35 o 40 años para tener la madurez técnica y corporal para cantar determinado rol. Entonces, si no se entienden los códigos, entramos en una situación de conflicto y nos estamos acostumbrando a ver gente que se ve muy bien, muy bonita en el escenario, pero que no todos tienen esas grandes voces. E insisto, no creo, mi teoría no es que esas voces grandes desaparecieron, creo que las hicieron desaparecer atrás de los cuerpos que no son tenidos en cuenta para subir al escenario. Ahora, Si cambiara el paradigma, esas voces volverían. claro, qué contradicción se da, porque vos fíjate que por ahí en el tema de la publicidad, del cine, etcétera, se está dando como una vuelta de tuerca a eso y en general se está buscando que se acepten, digamos, cuerpos que no son los ideales de belleza que por ahí podemos decir Claramente. hace 10, 15 años atrás una modelo tenía que pesar 40 kilos, viste, medir 1,90 m, y hoy sin embargo hay como una vuelta de tuerca a eso de que se ve gente, digamos, con otros físicos como modelos físicos, ¿no? Y sin embargo, Son modas. claro, exacto. Todavía como que no ha llegado, no ha pegado la vuelta en el teatro de ópera, ¿no? Ya va a volver. Ya va a volver y eso me parece que va a ser un acto de justicia con mucha gente, no solo por su cuerpo, sino también por su edad, que en los últimos 15, 20 años han sido medio dejados de lado prematuramente en plenitud de sus carreras, con la tristeza y con la frustración que eso genera. Y me parece que, bueno, a veces las modas conspiran en contra de la calidad del producto y lo hace más superficial, y a veces en este caso, que todo surge de lo saludable, de la conciencia de la alimentación, de la no discriminación, de la aceptación de los cuerpos, para que no tengan este paradigma social y que haya bulimia y anorexia, etcétera, 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 creo que se va a ir rescatando a partir de esos códigos que en la ópera vuelva de nuevo a cantar
una persona que a lo mejor no dando con el físico ideal, por supuesto que el físico du rol hay que tenerlo, sería lo ideal, y sería ideal también que el cantante de ópera se tomara el trabajo que se toma el actor de Hollywood de prepararse físicamente para el rol, Tal cual. ¿entendés? Pero digamos, dentro de todo lo que puede llegar a ser un criterio de elección de un cast, para mí la vocalidad tiene que estar a la cabeza. Tal cual, es difícil, digamos, uno puede tener todo el físico que quiera, pero sin la voz, que es el elemento primordial, y no hay forma de sustituirlo, ¿no? Carlos, y ahora hablando un poco de esto del repertorio, que es el repertorio que a vos te gusta hacer, y esto que has dicho, que has hecho más de 15 obras, 15 títulos, digamos, de Verdi, y también has transitado mucho Puccini, ¿qué títulos tenés, digamos, todavía en gateras, digamos, que a vos dijeras, esta es la obra que me gustaría hacer, o estas son las obras que a mí me gustarían, y no, tú todavía no has tenido la oportunidad de poder transitarlas? Mira, yo tengo muy pendiente querer hacer una Manon Lescaut. Yo hice una Manon Lescaut acá en versión de concierto cuando era titular de la Orquesta de Mar del Plata hace 20 años atrás, más de 20 años atrás, pero nunca la pude hacer con escena, y es un título que me fascina. El tercer acto, el tercer y el cuarto acto de la Manon Lescaut me parecen dos joyas extraordinarias, y bueno, además es una ópera muy simbólica porque es la ópera que lo lanza a la fama definitiva a Puccini, donde Puccini afianza el lenguaje que después va a poner en Tosca, en Bohème, en Butterfly, en todo lo que viene después, ¿no? Eh, Eso por el lado pucciniano, ¿no? Y me gustaría volver a hacer el tríptico, que como en algún momento lo hablé en privado con vos, lo hice fragmentado. Sí. O sea, hice Tabarro junto con I Pagliacci, no, perdón, Tabarro con Janis Kiki, y después hice Sor Angélica con Pagliacci, Sor Angélica con Pagliacci, con vos. que hemos hecho juntos, sí. Entonces, nunca pude hacer Tabarro, Sor Angélica y Janis Kiki en una misma, en un set. Lo tengo hecho entero el tríptico, pero digamos, yo me tuviera que armar un demo, Sí. para hablar en términos viejos, tendría que sacar las óperas de distintas producciones para armar el tríptico. Le tengo muchas ganas al tríptico, eso por el lado de Puccini. Y tengo un estigma que me hirió mucho, sobre todo la última vez, que se repuso en el teatro, la Turandot, porque yo la Turandot la debuté en mi debut en ópera en el Teatro Colón. Fue lo primero que dirigí en ópera en el Teatro Colón, en el 2006, cuando el teatro cerraba y se hizo aquella famosa producción de Oswald en el Luna Park. Luna Park, sí. Después tuve oportunidad de hacer otra producción de Turandot en Perú, cuando todavía apenas estaba terminando de construir el Teatro Nacional, por lo cual se hizo en un predio que se llama el Parque de las Aguas, que tiene toda una especie de glorieta que se aprovechó para la escenografía, y tal como en el Luna Park volvió a ser con un refuerzo de amplificación. Entonces, me falta la Turandot en el espacio En el natural que es en teatro. el teatro. Es Y, una y de las se- óperas que más conozco, pero nunca la pude hacer en un ámbito acústico. claro. Y saliendo un poco de Puccini y Verdi, digamos, Electra, qué autor te gustaría? Electra. Ah, bueno. Richard Strauss, claramente, Richard Strauss, y a la cabeza de Richard Strauss, Electra. A mí me tocó ser maestro interno contratado del Teatro Colón en el 2005, 2006, 2007, y cuando se hizo la última Electra en el teatro, no la última que se hizo en el Colón, pero la anteúltima que se hizo en el Teatro Coliseo, que es la época que yo era maestro interno, o sea, con todo el equipo de maestros internos, se la ayudé a preparar al que la dirigió, que fue Stefan Lano, y me la conozco de arriba para abajo y de abajo para arriba, y nunca la pude dirigir, así que la Electra es una pendiente. Y otro compositor que me encanta a mí como operista es Benjamin Britten. Eh, por ahí no me metería con Peter Grimes, que es su gran ícono, ni con Billy Budd, pero sí me gustaría, que también la ayudé a preparar como maestro interno en esos años, hacer Sueño de una noche de verano. Ajá. Tiene una sonoridad muy mágica, con una escritura muy moderna, muy fantasiosa, pero a la vez con una orquesta que tiene de repente un clavicémbalo, un clave en el orgánico. Por momentos suena como una orquesta barroca, por momentos hay efectos que parecen música espacial,
y encima el Oberón, uno de los roles, lo canta un contratenor. Por lo cual toda la sonoridad es medio entre arcaica y moderna, y además Britten a mí me fascina como compositor en general, ¿no? Entonces, de repente, no sé, después de haber transitado obras como El Requiem de Guerra, o bueno, mismo La Guía Orquestal para la Juventud, o las obras, digamos, eh, sinfónico-corales o sinfónicas de Britten, me queda pendiente la ópera. Y ya que esta me la estudié, algún día me gustaría volver a poder hacerla. Y no hice nunca Werther, que te la nombré hace un rato. Sí. Bueno, Dirigí fíjate que, fragmentos. perdón, iba a hacer referencia que a pesar de que vos decís que te gusta, digamos, el repertorio italiano de la ópera tradicional, cuando dijiste qué obras te gustarían hacer, nombraste dos obras contemporáneas del siglo XX, no vamos a decir Sí, contemporáneas, pero dos sí, obras del siglo XX con un lenguaje totalmente distinto y obviamente donde las orquestaciones son de gran lucimiento, ¿no? Para el director de tremendo. orquesta es un lujo. Tremendo. Y de una gran dificultad, de una gran dificultad. Abrir una carilla de Electra, donde, por ejemplo, las violas tocan a veces de tercer violín y los violistas tienen que venir con doble instrumento, cosa que es muy común en los vientos, entre oboe, corno inglés, Sí, un claro, clarinete que claro. tenga el clarón, o un flautista que tenga pícolo, digamos, que mute Sí. con pícolo, pero que los violas vengan con un violín y toquen en clave de sol allá arriba en la zona de las resinas eternas, ¿viste? La complejidad de Electra es extraordinario, y además que pasa un poco como el Puccini del tríptico, como pasa con Leoncavallo, con Pagliacci, salvando las distancias del lenguaje, ¿no? Sí. Que es que empiezan a hacer óperas más cortas, pero que tienen la densidad de toda la información que se hubiera distribuido en una ópera de 3 o 4 actos. Entonces, la Electra tenés 1 hora 20, 1 hora y media de música, nomás es un acto único, igual que la Salomé, pero Claro. te pega en la nuca de una forma tremenda, ¿viste? Te tenés que ir a internar a un spa después de una función de Electra. Tal cual, sí. Además, la tensión que hay que tener con tanta, Terrible, claro, con esa terrible. orquestación tan rica, digamos, que los instrumentos prácticamente parece que fueran todos solistas. Entonces es como es como una ola, es como un tsunami de música que viene, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que el día que cumpla ese sueño, después me voy a dedicar para elongar, para hacer stretching, me voy a dedicar una semana a dirigir las últimas 5 sinfonías de Mozart, como para volver de nuevo a mi espalda y a mis músculos escapulares a un lugar un poquitito O, de más dignidad. o unas Pero vacaciones en el Caribe, por ahí. ponele. Pero sí, me gustaría hacer eso. Me gusta mucho también la ópera eslava, la ópera rusa. Tuve la oportunidad de hacer el estreno argentino de la Rusalka, que la peleé mucho. Durante 10 años yo propuse acá que se estrenara la Rusalka, que se estaba haciendo en todo el mundo y acá no se había hecho nunca. Tuve la oportunidad de hacer el Onegin, de Tchaikovsky. Me encantaría ser Dama de Pic para hacer otro Tchaikovsky. Me encantan los post-veristas, Giordano, Chilea, la Diana Lecouvreur es probablemente una de las óperas más hermosas de todo el repertorio. Más allá de que volvamos un poco a lo italiano y al estilo más habitual mío, y la dirigí una sola vez, Adriana Lecouvreur. Me encantaría volver a hacerla y dirigirla hasta el día que me muera. Si yo me puedo morir en el podio dirigiendo el último compás de Adriana Lecouvreur, me va a encantar. Estás como Domingo que se quiere que morir arriba del escenario, más o menos. Bueno, con mucha tristeza para todos los que lo amamos en su plenitud, en algún momento creo que hasta se está suicidando en el escenario, porque no todo le queda tan bien como le quedaba cuando estaba en plenitud cantar, ¿no? Y a veces eh, se sostiene más por ese ímpetu que tiene y ese amor por el teatro, y que si le sacas el escenario se muere, pero es bastante discutible el nivel de calidad, tanto a nivel vocal, cantando roles de barítono, como sobre todo dirigiendo. Claro, sí, No, no, sí. no, no es un dotado. Lo hace No. porque tiene la chapa Plácido Domingo, que es una marca registrada, pero hay muchos directores, digamos, natos y preparados para la dirección de orquesta, sobre todo de ópera, que la ven de abajo y ven como Plácido dirige, que no está mal que dirija Plácido. El problema es que Plácido no le saque lugar a los que sí debieran estar dirigiendo. Claro. ¿Entendés? Pero bueno, es así. Sí. Y contame un poquito, Carlos, vos que fuiste titular, digamos, de las orquestas de los dos teatros más
importantes de la Argentina, ¿no? Fuiste tanto titular de la del Teatro Argentino de La Plata como la del Colón. ¿Cómo viviste el rol de ser director titular de orquestas que son, bueno, digamos, más allá que el argentino hace todo el repertorio, la del Colón, la estable, se dedica especialmente a la ópera? Así que, bueno, digamos, ¿cómo lo viviste? Mira, son casos totalmente opuestos el uno y el otro. Primero por el éxito de la gestión. En el argentino, empiezo por atrás, por lo último, fue una gestión muy feliz. Yo siempre tuve con esa orquesta una relación extraordinaria, como la tenía con la vieja estable del Colón, los viejos profesores, que la mayoría ya no están porque la orquesta se renovó muchísimo. Eh, y de alguna manera eh, ciertas estrategias de programación, características particulares. Yo abrí, por ejemplo, los ensayos para todo público, donde se hacían ensayos abiertos explicados del repertorio. El repertorio era bastante equilibrado entre lo tradicional, que es un poco más propio del perfil del Teatro de La Plata, con ciertas cosas innovadoras. Se hacía un ciclo de conciertos muy importante, donde, bueno, el repertorio empezó a ser Mahler, Shostakovich, cosas, digamos, que no eran tocar solamente Brahms y Beethoven. Eh, y bueno, se logró también, aparte de una buena continuidad y de que la gente estaba contenta y serena, una cosa milagrosa que no dependió de mí, sino también de quienes me acompañaron en la gestión, que es una excepción a un decreto que tenía congelados las vacantes hacía más de 15 años, y se pudo concursar, no solo toda la orquesta, sino todo el coro, todo el ballet y todo el personal administrativo de carrera del teatro. Entonces el teatro se ordenó y la orquesta tenía un nivel extraordinario porque había captado en esos concursos a toda una generación joven que estaban afiladísimos y que todavía no encontraban una vacante porque no se producía ni en la Sinfónica Nacional, ni en el Estable del Colón, ni en la Filarmónica. Entonces fueron a parar a la Orquesta de La Plata gente de los que hoy forman parte del mejor nivel instrumental que tenemos en la Argentina. Lamentablemente después vino una gestión que tiró por la borda todo eso, y en el medio de esa gestión el teatro se cerró por reformas, donde, bueno, hubo una doble debacle, una mala organización, a mi juicio personal, pero bueno, solo juzgará el público que lo puede ver a la vista, qué es lo que se hizo, y después, bueno, encima el teatro cerró y hasta el día de hoy no ha abierto, por lo cual toda esa gente que integraba la orquesta, por ejemplo, se fue yendo a las otras orquestas que sí estaban funcionando prepandemia, porque el teatro cerró un año y medio antes de la pandemia y estuvo más de un año sin tocar antes de la pandemia. Así que sumado a los 2 años de pandemia que llevamos, imagínate cuando se reabra el teatro, que ahora está en manos amigas, de gente del palo, de la ópera, de la música, pero hay que remontar, porque además la orquesta está diezmada. El ballet, imagínate, el ballet es un cuerpo de entrenamiento físico atlético, ¿entendés? Y no bailan, más allá de que cada uno se mantenga en forma como puede, viste, poniendo Coca-Cola en los mosaicos de la casa para no resbalarse y seguir entrenándose, pero la verdad que bueno, ha sido devastador. Pero fue muy feliz, muy feliz. Yo me fui muy contento de ahí y sigo recibiendo muchas muestras de afecto eh, con ellos, y la verdad que es un teatro que quiero mucho porque además yo estudié en La Plata. Entonces, de alguna manera, cuando yo hice el debut en el teatro, que fue prácticamente con vos, porque yo hice un par de conciertos y después hice ese Don Carlos famoso del 98, que fue mi debut en un teatro oficial, con un Verdi de nuevo, no de casualidad, y bueno, en esa época en la orquesta había mucha gente que había sido profesor mío en la universidad, así que hay como una relación afectiva, ¿no? En el Colón es el teatro que yo, posterior a la generación de tu papá, de Chenzabela, de Dástoli, pensé que, bueno, venía atrás como en la fila, que en algún momento iba a pasar naturalmente. De hecho, yo ya trabajaba en Buenos Aires Lírica, donde la base de la orquesta ad hoc que se contrataba era la orquesta estable, y mismo ellos hacían presión de por qué el Colón a mí no me abría las puertas y bla, bla, bla. Y, pero bueno, me tocó ser convocado en un momento en que el teatro estaba cerrado, en una gestión muy controvertida,
que hacía agua por muchos lados y en la cual yo estaba viendo que si me quedaba ahí, no solo no iba a poder hacer aquello para lo cual yo estaba ahí, que era hacer música, dirigir ópera y demás, sino que iba a quedar pegado a un montón de cosas que no tenían que ver conmigo y que tenían que ver con la política y con internas del teatro que hacía inviable en ese momento la gestión, por lo cual yo a menos de un año de la designación decidí renunciar a la orquesta porque tenía, entre otras cosas, 30 personas por jubilarse, las que llamaban jubilables, todas con recursos de amparo, porque se jubilaban con una jubilación realmente vergonzosa, por ende todos pidiendo amparos para no jubilarse y con procesos judiciales, y bueno, con una dirección que no se ponía de acuerdo entre esta nueva gestión que significaba la ley de autarquía, que empezó con la parte política que entró en la gestión en la que yo estuve, y bueno, la verdad que era un caldo de cultivo donde ibas al ensayo y siempre había una asamblea nueva sobre quilombos internos que no tenían que ver conmigo, y a la vez que la orquesta no tocaba ópera, tocaba conciertos, por lo cual competía con la filarmónica, con su propia gemela, en el repertorio especializado de la filarmónica. Entonces, había como una especie también de descontento, de falta de rumbo. Eh, lo más parecido a la ópera que se hizo en ese momento fue el Requiem de Verdi, que era lo que se podía hacer en un escenario, pero no había producción. No sé por qué el gobierno de la ciudad había determinado que ese año no se usaba el Coliseo para la ópera. Entonces, no teníamos el Colón reabierto ni teníamos el lugar alternativo donde hasta el año anterior habíamos hecho ópera. Entonces yo dije, ¿qué hago acá? Así que bueno, me fui. Y Claro. después, bueno, seguí vinculado a la Orquesta Estable como director invitado. Pasaron muchas óperas, Due Sí, sí, sí. Foscari, Boca Negra, el Otelo de Cura, que yo dirigí una sola función. Después me dieron una producción entera con La Tosca del 16, después La Ida del 18, un Pagliacci Caballería que están en versión de concierto programados este año, a la expectativa de una reprogramación de fecha por la pandemia, pero ya no como director estable. Y en el Claro. interín la orquesta se renovó mucho. Yo dirigía la orquesta de los viejos maestros que habían vivido la época de oro, que por ahí no eran tan dotados técnicamente como la gente que entró ahora, que es maravillosa instrumentalmente, pero sí tenían la cultura del repertorio. Claro, Ahora tenían la la orquesta gimnasia estable de, ¿no? es mucho más ágil técnicamente, mucho mejor orquesta en cuanto a la calidad objetiva, pero cada ópera la hacen por primera vez. Claro, hay que empezar de nuevo. Y Claro. escúchame, Carlos, ya un poco cerrando la charla, contame un poco cómo ves el futuro, digamos. Está bien que estamos en un periodo muy horrible para todo, el tema pandemia y etcétera, que nos tiene toda la actividad frenada, pero tratando de abstraerse por ahí un poquito de esto y pensando que esto va a pasar, y esperemos que así sea lo antes posible, hasta donde hemos llegado, digamos, ante a prepandemia. ¿Cómo ves el futuro de la ópera en sí en la Argentina? Mira, una cosa es mi deseo y otra cosa es cómo lo veo. Trato de autoengañarme y llevar el cómo lo veo a mi deseo, pero están peleados, están peleados. A veces veo tanta luz en el fondo del túnel como José Feliciano, con todo el respeto a José Feliciano. Eh, a ver, la ópera es un género muy caro, históricamente deficitario, por lo cual hemos visto que tanto a nivel internacional como a nivel nacional, las empresas privadas que se han dedicado a hacer ópera han tenido una vida muy corta, por lo cual es necesario la intervención del Estado, por lo menos en lo más caro, que tiene que ver con la producción y con la mantención de los cuerpos estables para tocar la ópera. Vos querés hacer una producción de ópera, por ahí te conseguís los cantantes, por ahí podés recauchutar algún vestuario con una propuesta más contemporánea, con ropa de calle, con lo que sea, con proyecciones y en escenografía corpórea, pero si no tenés un coro y no tenés una orquesta profesional, la ópera no la puedes hacer. Y menos al nivel que nosotros estamos acostumbrados, que estamos buenamente mal acostumbrados, porque nuestro nivel de ópera, por esta herencia que vos hacías mención al principio de la charla, de lo italiano y de la inmigración europea, es de un gran y altísimo nivel. Siempre lo fue. Eh,
obviamente, a nivel internacional, no solo en Argentina más recrudecido por las crisis económicas continuas, ya habíamos visto prepandemia que en Italia o en Alemania se recortaban presupuestos a la cultura, que los teatros regionales empezaban como a fusionar producciones para poder hacer un título, porque ya individualmente no podían programar. Y nosotros tenemos un gran inconveniente, más allá de los usos y costumbres, de los egos, de la política, de la aduana o de lo que fuere, de quejarnos de que no tenemos plata, pero hacer siempre una producción nueva solamente para 4 o 5 funciones. Y no hacemos que de repente programemos la misma ópera con la misma escenografía en el Solís de Montevideo, en el Colón de Buenos Aires y en el Municipal de Santiago y en el Teatro Nacional de Lima. No, todos a lo mejor estamos haciendo el Trovatore en el mismo momento, todos con una producción diferente, con elenco diferente, con director diferente, y la verdad que es un momento para replantearse eso. Después, otra cosa que a mí se me ocurre, que no entiendo por qué, más allá de las cuestiones sindicales, no ocurre, nosotros tendríamos que tener un teatro mínimamente de semi-repertorio. Ya tener un teatro de temporada en un país como la Argentina y con un género tan caro como la ópera es un absurdo, porque además el estrenar solamente un título nuevo o una reposición nueva de una temporada que tiene entre 6 y 8 títulos con toda la furia, deja fuera voluntaria o involuntariamente a mucha gente que podría estar trabajando en la ópera y que está capacitada y que a lo mejor tiene que esperar 2 o 3 años para subirse próximamente al escenario. En cambio, si vos junto a los estrenos, incorporando tal vez menos estrenos por año, pero manteniendo, reponiendo las puestas en las cuales ya se hizo la inversión, pero dándole posibilidad a nuevos cantantes de ir rotando por los roles, harías que todo creciera, porque le das trabajo a más gente, los que nunca cantaron un protagónico, a lo mejor con una tarifa B pueden ir a debutar un protagónico y eso los va a poner en nivel de que sean más útiles para otra producción. Vas a tener no solo cover, sino segundo, tercero, cuarto, quinto elenco y seguir haciendo funciones para estudiantes, para chicos, para adultos, para geriátrico, para lo que sea, con distintas tarifas, sin que el teatro deje de tener sus abonos centrales, con sus estatus, con su gran abono, con su abono nocturno, con su abono vespertino. Entonces, aprovecharías la inversión grande, que es la de vestuario, escenografía, diseño de luces, etcétera, etcétera, y le darías trabajo a lo mejor a 10 cantantes que canten el protagónico, en vez de al titular y al cover. Está bien, pero esto pensando siempre de alguna manera en un único teatro, digamos, que está a En cargo los de todo teatros eso. grandes, Claro, hablo Colón, hablo Teatro Argentino, y claro. hablo esos teatros en relación a los otros teatros latinoamericanos. ¿Y qué ¿No es cierto? pasaría Ahora que con, existe. qué ves vos, digamos, o qué te parece, digamos, como podría ser, digamos, esta cooperación, digamos, que vos planteas a nivel regional, a nivel nacional? Porque hay otros lugares, obviamente, digamos, ciertos centros, digamos, donde se pueden hacer actividad operística, que tienen los teatros, tienen orquestas, algunos coros, un poco más, un poco menos profesionales, Sí, pero, y mismo, bueno, las experiencias que hemos vivido en Buenos Aires que lamentablemente se han perdido, como Buenos Aires Lírica o alguna otra, más que en este sí, momento Casa de la podemos. Ópera. Exacto. Sí, yo creo que justamente habría que priorizarlo a nivel nacional como un experimento de lo que después se puede hacer a nivel internacional o inclusive a nivel paralelo como dos proyectos similares pero de origen, de vertiente diferente. Porque nosotros tenemos el Círculo de Rosario, que es un teatro que produce mínimamente 2 óperas al año. Está el Teatro del Libertador, que ahora está todo remozado, restaurado y ya está abierto y no pudo reinaugurarse en ópera por la pandemia, pero está ahí a tiro. Tenemos el Teatro del Bicentenario en San Juan, que es un monstruo que no tiene cuerpos estables, pero que bueno, ha tenido la experiencia de llevando producciones escenográficas del Colón, llevaron el Don Carlos, llevaron la Ida, ha funcionado maravillosamente bien. Y hay otros lugares, Tucumán. Tucumán, está el Teatro Vera en Corrientes, Sí. acá en Mar del Plata, aunque suena muy mal acústicamente, pero tiene foso el Teatro Auditorio, que es un teatro provincial, reactivar el Teatro de Bahía Blanca. Entonces, digamos, hay muchos lugares donde se podrían hacer ópera y donde creo que reflotar el proyecto de la ópera federal, que en algún momento el Ministerio de Cultura
la quiso hacer, está Carlitos Palacio Sí, con ese proyecto, que en paz descanse. Bueno, después terminó como diluyéndose, como todo se termina diluyendo en la Argentina, donde no importa si es bueno o es malo, cambia una gestión y hay que destruir todo lo anterior y empezar de cero siempre. Entonces, creo que se podrían hacer muchas cosas en ese sentido y creo que también si hubiera algún tipo de inteligencia en cuanto al tratamiento de lo impositivo y que está tan en boga el tema de las escalas de impuesto a las ganancias, de quién paga ganancia, de quién no paga ganancia, de volver un poco como era en la época de los principios de los 90, en este aspecto solamente me refiero, ¿no? Pero de que había una posibilidad de exención de impuestos por aportes a la cultura, entonces muchas empresas, con tal de pagar menos carga impositiva, te daban plata si les interesaba el proyecto, ¿entendés? Al haber muerto esa posibilidad, dependés de la ley de mecenazgo y por más que sea muy útil, la ley de mecenazgo deja fuera a mucha gente, así como incluye a unos pocos. sí, Entonces, si hubiera una posibilidad de reactividad, de reactivar la actividad privada, no digo formando una compañía, sino dándole la posibilidad de un aporte, de un sponsoreo a los que serían responsables del armado del grupo, así sea proyectos por título, se volvería a resucitar una Buenos Aires lírica o proyectos independientes. Eh, hay mucho para hacer en ese sentido, porque gente hay y ganas hay de hacer cosas. sí, es Pero una el problema lástima. es que es un género muy Sí, caro, y sí. nosotros estamos en un momento de una crisis muy profunda, muy agravada encima por el tema de la pandemia, a nivel Mm, económico, a nivel mercado, a nivel de situación. O sea, cuando tenés cosas básicas que resolver, como la misma vida de la gente, claro. eh, pensar en poner guita para poner el vestuario de una ópera, la verdad que mismo nosotros, que siempre hemos defendido que esto es una inversión y no un gasto y bla, 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 hay que solidarizarse y hay que entender dónde uno está parado, ¿no? Eh, pero bueno, para redondear la respuesta a tu pregunta, albergo la esperanza de que tanto a nivel oficial como a nivel privado, una vez que pase todo esto de la pandemia, del aislamiento, que ha repercutido tanto en la ópera, porque necesariamente por la característica del género, aun sea una ópera más chica, es mucha gente. Sí, O la orquesta tiene que convivir en un espacio como el foso, donde no podés tener distanciamiento porque no es la naturaleza del ámbito, sí. ¿entendés? Entonces, me parece que hay que empezar de a poco, pero bueno, tenemos que aspirar a que mínimamente vuelva a ser lo que era antes de que esto pasara. Tal cual, tal cual. Después dependerá de la economía y sobre todo de las voluntades políticas y de los proyectos de programación de quienes son responsables de los teatros. Hay que confiar en la capacidad de la gente que le toque la patriada de hacerse cargo de los teatros oficiales y esperar y desearles que hagan la mejor gestión posible para que todos podamos tener trabajo. Sí, porque es una lástima que tenemos, digamos, hay el tal material humano, hay mucha gente formándose, mucha gente joven formándose, y lo que está faltando precisamente es el medio, digamos, lo que se ha achicado, digamos, es el medio. Si tenemos la materia prima y no tenemos el lugar donde poder expresarlo. Es así, es así. Muy bien. Bueno, Así que Carlos, bueno, por hoy, digamos, hasta acá hemos llegado, no queremos extendernos mucho, pero seguramente tendremos la oportunidad de hacer nuevas charlas y tratar estos temas que nos convocan y nos gustan, como es la ópera, y invitamos también a aquellos que nos vayan viendo y nos vayan siguiendo en este canal de YouTube a que compartan también las otras charlas que vayamos agregando y seguramente tendremos la oportunidad de volver a conversar sobre estos temas y otros que nos han quedado pendientes en el día de hoy. Te agradezco muchísimo la participación y tu tiempo destinado a esto. no, por favor, un placer muy grande siempre colaborar contigo y bueno, mucho éxito en esta serie de charlas que creo que son muy útiles y muy instructivas para todos aquellos que puedan presenciarlas, que puedan verlas, porque bueno, es también defender lo nuestro y mostrarnos también desde el lado B, ¿no es cierto? O sea, abajo del escenario, cómo pensamos, cómo hablamos, cómo sentimos, qué nos pasa.
a nivel cotidiano, cuáles son nuestros orígenes, así que es muy, muy lindo haber transitado esto, te lo agradezco mucho. Bueno, gracias a vos y bueno, nos vemos en la próxima. Gracias a todos.